Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Podcast Médico. Soy Coralí García del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Es muy frecuente que ocurra que después de consumir algún alimento, alguna comida, a las horas o a los días podamos presentar dolor de estómago, fiebre, vómitos y diarrea, ¿no? Esta es una condición relativamente frecuente que ocurre en niños y que ocurre en adultos. Pero hoy vamos a hablar especialmente de una bacteria que se llama Escherichia coli o 157. Y para hablar de este tema, contamos con la presencia de la doctora Teresa Ochoa, quien es la directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Gracias, Teresa, por estar aquí. Gracias, Coralí, por la invitación. Un gusto. Bueno, empezamos hablando de el rol que tienen los alimentos en la transmisión de enfermedades. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, quizás empezar mencionando que de todas las causas de diarrea, lo más frecuente es las diarreas infecciosas, es decir, que son producidas por algún microbio, ¿no? Y la forma como se produce la diarrea es básicamente porque entra algo a través de nuestra boca que está contaminado, ¿no? Le llamamos usualmente una contaminación fecal oral, porque es algo que está contaminado, que lo ingerimos. Entonces, esa contaminación o ese patógeno que va a producir la diarrea, ese microbio que va a producir la diarrea, puede entrar ya sea a través de los alimentos, ya puede entrar hacia contaminación del agua, y en muy pocas veces también puede ser por contacto, es decir, solamente a través de las manos, ¿no? Y para esa condición son para patógenos que tienen la capacidad de producir diarrea sin contar con un vehículo. Entonces, lo más usual, lo más frecuente es que estos microorganismos que nos producen diarrea entren a través de los alimentos. Eso es lo más común. ¿Y de cuántos o cuáles son esos microorganismos, esos microbios que pueden estar involucrados en estos episodios de diarrea, también llamado gastroenteritis, pero que acá le vamos a llamar diarrea? Entonces, la diarrea puede ser producida por muchos patógenos o microbios, ¿no? Desde los más pequeñitos, que son los virus, también tenemos las bacterias, también tenemos los parásitos, e inclusive algunos hongos pueden producir diarrea. Pero lo más frecuente son los virus y las bacterias, ¿no? Entonces, dentro de estas, por ejemplo, dentro de las causas virales, está un virus que es muy frecuente, pero no muy conocido, porque no hacemos los métodos para diagnosticarlo en nuestro país, que es el norovirus. Y el norovirus, por ejemplo, es muy frecuente de contaminación o que se adquiere por contaminación de los vegetales, de comidas del mar, ¿no? Las conchas, las ostras pueden estar contaminadas con norovirus. Dentro de las bacterias hay muchas que se pueden transmitir a través de los alimentos. Quizás dentro de las más importantes está la Salmonella, Campylobacter y de la que has mencionado que vamos a hablar un poquito más, que es la E. coli. Entonces, estas bacterias necesitan un transportador, un vehículo para reproducirse, ingresar a nuestro organismo y producir diarrea, ¿no? Y de los parásitos, quizás mencionar también que uno que es bien importante y frecuente, que produce diarrea, gastroenteritis, molestias abdominales, es Giardia. Y la Giardia también se puede transmitir por alimentos o por agua. Entonces son múltiples, porque es un mecanismo muy frecuente. Entonces, ahora para hablar de la que más nos interesa hoy, ¿qué comentarios tendrías sobre este tipo particular de Escherichia coli? ¿O es un tipo, son varios tipos? ¿Cuál es el tema de la Escherichia coli en el caso de la producción de diarrea? Sí, entonces toda la población ha escuchado hablar alguna vez de las E. coli, ¿no? Que su nombre completo es Escherichia coli. Y quizás la población conoce más esta bacteria porque es la causa número 1 de infecciones urinarias, ¿no? Cualquiera que tenga una infección urinaria conoce a la E. coli. Estas E. coli pueden a veces también, algunas veces, meterse a la sangre y producir bacteremia, pero lo más frecuente es una infección urinaria. Pero estas E. coli, lo interesante es que es parte de nuestra flora normal. Entonces, dentro de las bacterias buenas que tenemos en el intestino, está lleno de E. coli, ¿no? Lleno de E. coli, y que no nos producen daño, son parte de nuestra flora comensal, nuestra flora buena que está ahí en el intestino y que cumple algunas funciones.
Sin embargo, algunas E. coli pueden adquirir unas condiciones que las hacen más virulentas, adquirir genes que las hacen más virulentas, y hay un grupo grande de estas bacterias, de estas E. coli, que pueden producir diarrea, ¿no? Hay varias, la enteropatogénica, la enterotoxigénica y un montón de otros nombres. Pero dentro de estas E. coli, la que es más importante desde el punto de vista de salud pública es esta E. coli que se le conoce como la E. coli enterohemorrágica o E. coli productora de Shigatoxina. Y ese grupo de bacterias tiene varios tipos, ¿no? Que tienen letritas y numeritos, pero básicamente de todas esas, la que es más severa es la que tú has mencionado, que es la O157H7, ¿no? Que es por las características de la cápsula de la bacteria, ¿no? De la parte externa. Y esa bacteria, ¿por qué es importante? Porque puede producir diarrea acuosa, o sea, diarrea solamente aguada y no pasa mucho más. Puede producir diarrea con sangre, que es lo que le conocemos como una disentería. Puede inclusive producir una colitis hemorrágica, es decir, que hay sangre abundante en las heces hasta con coágulos. Y eso podría ser como cualquier otra disentería. Pero el problema particular con esta bacteria, y es por eso que está en las noticias últimamente, es que esta bacteria, luego de que produce la diarrea con sangre, pasado unos días, puede producir una complicación muy severa. Y eso es más frecuente en población pediátrica. Y todos los pediatras conocen muy bien eso, no tanto en adultos, pero también se puede dar, que es una condición que se conoce como el síndrome urémico hemolítico. ¿Y qué es lo que ocurre? Días después de haberse contagiado por esta bacteria, hay una toxina que tiene la bacteria que puede hacer que se destruyan los glóbulos rojos, entonces hay hemólisis, hay anemia, puede hacer que falle el riñón, ¿no? Entonces hay una falla renal, los pacientes pueden dejar de orinar o se pueden empezar a hinchar, o también pueden destruirse las plaquetas, entonces puede haber sangrado o pueden hacer puntitos en la piel que son las petequias. Entonces esta condición es el urémico hemolítico y es característica de todas este grupo de bacterias que son las productoras de Shigatoxina y en particular de la O157H7. De esas noticias que hablas, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, justamente hace poco hubo la noticia de un brote muy grande que se ha dado en Estados Unidos en más de 40 estados. Creo que han sido 40, no, más de 40 pacientes en más de 10 estados, donde se encontraron pacientes infectados con esta bacteria y que se dio por el consumo de unas hamburguesas. Entonces, clásicamente, desde hace ya muchos años, se conocía que una forma de adquirir esta bacteria es a través de las hamburguesas, ¿no? Y después se han hecho medidas de salud pública que ha controlado eso, pero ahora este brote ha vuelto a aparecer en hamburguesas. Los estudios que han hecho ahora, que es bien interesante, es que la bacteria no estaba contaminando la carne en sí, sino las cebollas. Entonces ahora voy a explicar cómo se puede dar eso. Y lo que ocurre es bien interesante porque estas E. coli están dentro del intestino del ganado, de muchos animales, pero sobre todo del ganado vacuno. Y cuando no se procesan los alimentos adecuadamente, cuando se mata a la vaca y que puede contaminarse con heces de la vaca, entonces ahí está la bacteria y las toxinas. Entonces estas en la carne. Entonces si uno consume una carne y sobre todo si la muele o la pica y no la cocina muy bien, la toxina puede estar presente. Entonces, por eso hablábamos de estas enfermedades que son transmitidas por alimentos. Esa toxina, felizmente, si es que se cocina bien a altas temperaturas, se puede llegar a destruir y no produce la enfermedad. Sin embargo, el otro problema es que muchas veces las aguas de regadío para las hortalizas, las verduras, las frutas, etcétera, se riegan con agua que está contaminada con heces de los animales. Entonces, esa bacteria puede estar presente en el agua de regadío y contamina estos alimentos. Entonces, se han descrito a nivel mundial brotes por espinacas, por lechugas,
por cebolla, frutas como frambuesas, fresas, frijolito chino. O sea, hay un montón de alimentos a través de los cuales puede entrar esta bacteria, ¿no? Entonces es una enfermedad que puede hacer severa. Como te dije, ya casi no se da por las hamburguesas en sí, porque ahora los sitios que preparan hamburguesas los ponen a alta temperatura, de tal forma que se destruye la toxina, por más que la hamburguesa sea jugosa, pero ya no hay la toxina. Pero puede darse a través de los vegetales. Teresa, cuéntanos sobre tus proyectos de investigación. ¿Qué sabemos de la presencia de ese tipo de especial de E. coli en los niños en el Perú? Sí, entonces uno a veces cree que no tenemos esta información porque son bacterias que de rutina no las buscamos, ¿no? Y esto es importante que entienda la población, porque uno cuando tiene diarrea normalmente uno pide un cultivo de las heces, un coprocultivo, pero ahí no salen las bacterias comunes como Shigella, Salmonella, Campylobacter, ¿no? Pero las E. coli crecen, pero uno no sabe ahí si es parte de la flora normal o si es una E. coli que está produciendo diarrea. Y para llegar al diagnóstico preciso de qué E. coli es, usamos métodos moleculares, que es la PCR, ¿no? Entonces, por eso que de rutina no se conoce. A veces en estudio de brotes se puede hacer el estudio de los serotipos especiales que hay de estas E. coli, como por ejemplo se podría medir a través de una prueba de látex, de una inmunocromatografía, de un ELISA, se podría medir si tenemos ese tipo específico, el O157H7. Pero el problema es que de rutina no lo buscamos, entonces creeríamos que no tenemos datos, ¿no? Sin embargo, ahí entra a tallar la investigación, porque nosotros desde hace más de 20 años estamos estudiando estas E. coli en el Perú. Entonces hemos hecho estudios en niños a nivel comunitario, en niños hospitalizados, en niños que vienen con diarrea, e inclusive hemos juntado muestras de estudios de hace mucho tiempo atrás, donde hemos aislado las E. coli, de las E. coli en general, les hemos hecho este método molecular para ver los genes que tienen y hemos encontrado que sí están presentes. Todas estas E. coli que producen diarrea más o menos están presentes en niños entre un 30-40% de todas las causas de diarrea. Entonces sí tenemos estas E. coli que producen diarrea en el país. Y específicamente de la que estamos hablando, de la enterohemorrágica o productora de Shigatoxina, es bien interesante. Nosotros hemos analizado más o menos como 10.000 muestras de heces entre niños que tienen diarrea y niños sanos. Y si el niño no tiene diarrea, lo hemos encontrado en 0.5%, ¿ya? O sea, menos del 1%, que está presente pero no produce diarrea. Si lo buscamos en niños que tienen diarrea, más o menos 1%, de una diarrea acuosa, ¿no? Entonces es bien infrecuente. Pero en el estudio que hemos hecho de niños que vienen con diarrea con sangre, o sea, con una disentería, más o menos es responsable del 10%. Entonces, ese es un dato muy importante y ahora explico por qué. Porque esta bacteria, si le damos antibióticos al niño, la bacteria cuando está en un momento que ya está por morir, o sea que el antibiótico está en concentraciones subinhibitorias, que todavía no la mata, la bacteria empieza a producir más toxina. Y la toxina, cuando hay en más cantidad, tiene más probabilidad de no solamente quedarse en el intestino, sino pasar a la sangre. Y si pasa a la sangre, ya destruye los glóbulos rojos, las plaquetas y produce la falla renal. Entonces, esto es importante saber este dato, porque si tenemos diarreas con sangre y que sospechamos la presencia de esta bacteria, no debemos dar antibióticos. Porque el dar antibióticos aumenta la probabilidad de que se produzca más toxina y el daño que hemos conversado antes del urémico hemolítico. Entonces, esos más o menos son los números que tenemos en cuanto a pacientes en población pediátrica. También nuestro grupo de investigación ha hecho estudios tanto en heces del ganado, o sea, hemos tomado muestras de ganado vacuno y de chanchos para ver en qué frecuencia encontrábamos y sí hemos encontrado. ¿En qué lugares has realizado esos estudios? Sí, hemos hecho en Canmales de Lima. Nosotros en particular, pero hay otros grupos de investigación que también lo han hecho en otras partes del Perú y sí hay la presencia de esa bacteria.
También hemos hecho estudios en las carnes, ¿no? O sea, no solamente en los animales para ver si es que tienen la bacteria en las heces, en el excremento, sino que también hemos ido a los mercados para tomar muestras de las carnes, carne de pollo, carne de ganado vacuno, carne de chancho, y en diferentes tipos de muestras hemos analizado la presencia de esta bacteria. Y es bien interesante porque hemos encontrado que hay mayor porcentaje de la bacteria, sobre todo en la carne vacuna, de ganado vacuno, de res, y sobre todo si la carne está picada o molida, ¿no? Porque hay más mezcla de la carne y hay posibilidad de que esté la toxina. Entonces creo que eso es importante para documentar de que efectivamente es una bacteria del cual tenemos que estar alerta, del cual tenemos que pensar, y sobre todo nosotros los médicos, los clínicos, sospechar en esa posibilidad para no dar antibióticos y prevenir que se dé el urémico hemolítico. Y en cuanto al urémico hemolítico, porque escuché también al doctor Huerta en una entrevista en RPP, él decía, no sabemos si hay casos de urémico hemolítico, quizás hay. Siempre tenemos casos. Hace creo que como un par de meses atrás en el Hospital Cayetano Heredia había un niñito que tendría el urémico hemolítico. No se llegó a identificar la causa, pero ya sabemos que la causa más frecuente de esta complicación severa es por esta bacteria. En el Hospital del Niño, por ejemplo, en el Hospital del Niño de Breña, en el servicio de nefrología, todo el tiempo tienen niños con esta condición. ¿Y por qué digo nefrología? Porque estos niños, como les falla el riñón, como hacen falla renal, necesitan diálisis. Entonces se hospitalizan para la diálisis, que es una complicación severa e importante, y sobre todo porque después pueden quedarse con falla renal, no solamente aguda en el momento, sino que después pueden tener falla renal crónica. Digamos que sí hay en el Perú, pero son casos aislados, que no ha habido un comportamiento como una epidemia. Sí, definitivamente brotes que yo sepa no se han reportado, pero me atrevería a pensar que es porque no se estudian, ¿no? No se estudian. Entonces, el brote es cuando hay un acúmulo de casos, exacto, ¿no? Exacto. Pero no tenemos un buen seguimiento de eso. Pero habría que revisar, capaz el Instituto Nacional de Salud, que tiene los laboratorios de referencia, que hacen estudios de eso, capaz en algún momento han estudiado algún brote, pero no que yo recuerde, ¿no? Entonces, así, más son casos esporádicos que se dan en diferentes lugares. Ahora coméntanos, ¿cuáles serían esas medidas generales que cualquier mamá puede tomar en casa para prevenir la diarrea que está asociada a los alimentos? Sí, yo creo que hay varias cosas que podemos recomendar a las mamás, pero también otras cosas en salud pública, ¿no? Entonces, quizás empezaré por las de salud pública. Es que tenemos que mejorar las condiciones de higiene y de salubridad en todo lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, desde el momento que se matan a las vacas en los camales, las condiciones como que se mata a la vaca para que no haya contaminación de la carne con excremento, eso es fundamental. Y eso es algo que los municipios deben supervisar en los camales, porque ya si hay carne que se contamina con heces, no solamente, como tú sabes, vamos a tener esta bacteria, vamos a tener otra bacteria y lamentablemente también vamos a tener bacterias buenas comensales, pero que transmiten genes de resistencia a los antibióticos o que a veces inclusive tienen antibióticos. Entonces, las medidas de salubridad adecuadas en el procesamiento de la carne de animales es fundamental. El hecho de que no se use para regadío aguas servidas con excremento de animales, eso es fundamental. En cuanto a ya la parte de cuando se compra la carne, siempre hay que recomendar a la mamá que sea cuidadosa a la hora que manipula, sobre todo, por ejemplo, el pollo. Ya no hablando de esta bacteria que hemos hablado ahorita, pero de la Salmonella y del Campylobacter, porque las aves en general tienen mucho de estos patógenos, Salmonella, Campylobacter, y muchas veces se manipula la carne. Claro, la carne luego lo ponemos en un estofado, a cocinar, al horno, lo que sea, y ya matamos las bacterias. Pero muchas veces la tabla de picar no la limpiamos adecuadamente. El famoso trapito con el que limpiamos la tabla, luego limpiamos la mesa. Entonces, todas esas manipulaciones en la casa es importante, ¿no? A la hora de manipular la carne.
Y por supuesto, en cuanto a la carne, siempre tiene que estar bien cocida, ¿no? Eso es fundamental para poder eliminar la posibilidad de que si se contaminó con alguna bacteria, esta pueda morir o podamos matar las toxinas que también tienen las bacterias. Y en cuanto a las verduras y frutas, lo ideal es pues lavar bien las verduras y frutas, ¿no? Porque hay la posibilidad de que hayan estado contaminadas. Entonces creo que esas son las segundas medidas para la mamá. Y por supuesto, en general, para todo paciente, la recomendación fundamental para prevenir diarrea es que nos lavemos las manos antes de comer, porque podemos haber tocado cualquier cosa que está contaminada y nos vamos a llevar algo a la boca y todos los patógenos que producen diarrea entran por la boca. Entonces, el lavado de la mano antes de comer. A las mamás, el lavado de manos antes de preparar los alimentos o antes de darle al bebito, a los niños pequeños. Y pues definitivamente el lavado de manos después de ir al baño, ¿no? Porque por ahí podemos contaminar a otras personas. Y eso también es bien importante para el personal que trabaja en restaurantes, ¿no? Porque justamente se han visto brotes de estas y otras bacterias en restaurantes. Y muchas veces es por una mala higiene del personal que trabaja ahí y que con un caso luego se podrían dar múltiples comensales que se contagian, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las medidas y quizás adicionalmente, pues, siempre recomendar que el niño esté al día en sus vacunas, ¿no? ¿Y qué opinión tienes sobre el secreto de algunas mamás de echarle unas gotitas de lejía al agua donde se van a lavar las verduras? ¿Hay algo bueno en eso? Bueno, en general el agua que tiene la gotita de cloro sí es buena porque de todas maneras es un agua que va a estar más limpia y esa es una de las formas de clorinizar el agua para que sea segura para tomarla y para limpiar las verduras. Es adecuado. Lo único que hay que tener cuidado en la concentración. No se le puede poner mucho cloro porque también puede hacer daño y nos va a cambiar el sabor de la comida. Entonces realmente se tiene que poner en 1 litro. Ya no recuerdo si es una o 2 gotitas, pero es bien poquito nomás y eso es suficiente para hacer que ese agua sea bebible y nos ayude a limpiar bien los alimentos. Ya para terminar, nos hablabas de que es muy importante que las mamás tengan al día las vacunas de los niños. ¿Qué vacunas son las que no deben faltar para que el niño no tenga diarrea? Miren, la única vacuna que tenemos para prevenir diarrea en niños hoy en día es rotavirus, ¿ya? Esa es, de todas maneras, las mamás tienen que ponerse al día en eso, que se pone a los 2 y a los 4 meses de edad. Y es la única que tenemos para prevenir diarrea. Hay muchos esfuerzos y está probablemente por salir ya una vacuna para norovirus, que es el otro virus importante que mencioné. Ha habido muchos ensayos clínicos, pero no con buenas respuestas de vacunas para Shigella, porque Shigella es uno de los patógenos más importantes que producen diarrea en niños, en adultos. Pero hasta ahora no tenemos una buena vacuna para Shigella. La otra bacteria que también se han probado varias vacunas y todavía no hay una buena que funcione para pediatría es la ETEC, la E. coli enterotoxigénica, una de esas E. coli, pero que produce diarrea muy severa. La que sí hay vacuna es para cólera, ¿no? Entonces nosotros acá en el Perú no vacunamos a todos porque no tenemos cólera, pero países que son endémicos, como por ejemplo en la India, tienen la vacuna de cólera. Y probablemente sí tengamos la vacuna en el Perú para estar preparados frente a un brote, ¿no? Que hay que vacunar. Pero esa sí es una vacuna que funciona bien, aunque no da una inmunidad sostenida en el tiempo, entonces nos sirve por poco tiempo. Y creo que esas son todas de las que están en desarrollo, ¿no? Después para salmonela hay la vacuna para tifoidea, ¿no? Pero la salmonela tifi, pero que es otra condición diferente, la fiebre tifoidea, de las otras salmonelas que producen diarrea, y para esas no tenemos vacuna, ¿no? Además, siempre recomendamos a la mamá que el niño tiene que estar al día con su vacuna de sarampión, porque el sarampión puede producir 2 cosas. 1, por el mismo sarampión puede haber diarrea, pero 2, lo más importante es que el sarampión produce una disminución en la inmunidad y el niño puede estar en riesgo en adquirir diarrea severa por otro patógeno, ¿no? Entonces, siempre recomendamos a la mamá que el niño esté al día con su vacuna de rotavirus, que no se puede poner más allá de los 8 meses, es algo que hay que recordar, y al día con sus vacunas de sarampión. Muy bien, Teresa, muchas gracias. Entonces hemos hoy día
He tenido la suerte de revisar este tema con una especialista, una investigadora del Escherichia coli y revisar esos diferentes aspectos importantes y también lo último sobre la prevención de la diarrea en casa. Entonces recordemos eso, las manos siempre bien limpias, los alimentos también, las verduras, las frutas bien lavadas, tener cuidado cómo se manipula la carne dentro de la cocina y con eso también no olvidarnos de la vacuna de los niños, tanto la vacuna del rotavirus como la vacuna del sarampión. Eso es todo por este capítulo del podcast médico. Síganos a través de nuestras redes y a través de nuestro canal digital cayetano.plus.